En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid llamado El Escorial, vivía Ignacio, un hombre de 50 años, trabajador y con la rutina bien marcada. Su esposa, Marta, y él se habían mudado temporalmente a la antigua casa de su suegra, Dolores, una mujer enigmática y elegante, que parecía llevar consigo secretos más profundos que las viejas paredes cubiertas de humedad y recuerdos. Ignacio nunca imaginó que aquella estancia cambiaría su vida para siempre. Una noche, mientras todos dormían, Ignacio se despertó sobresaltado por un sonido extraño y apenas perceptible, como el chirrido de una llave oxidada o el leve crujido de una puerta entreabierta. El reloj sobre la mesilla marcaba las 3 de la madrugada, y fuera, la niebla envolvía el pueblo en un silencio denso, casi tangible. Marta dormía plácidamente a su lado, con su melena oscura desordenada y una bata de seda azul que dejaba entrever el contorno de sus hombros, mientras el aroma a lavanda llenaba la habitación. Ignacio, con cuidado de no despertar a su esposa, se deslizó fuera de la cama y caminó descalzo por el suelo frío hasta la cocina. La luz de la luna colaba sus rayos a través de las cortinas y dibujaba sombras plateadas sobre el suelo de baldosa. Todo parecía en calma, pero esa sensación de inquietud crecía en su pecho. El sonido extraño no provenía de ratones, como él quiso creer, sino de algo mucho más perturbador. Siguiendo aquel sonido, Ignacio avanzó por el pasillo angosto, impregnado de un olor a madera vieja mezclado con un toque dulce y desconocido. Al llegar al salón, la luz de la luna delineaba la figura de Dolores junto a la ventana. Llevaba un camisón de encaje blanco, que parecía flotar sobre su piel, insinuando cada curva con una delicadeza casi prohibida para una mujer de su edad. Su cabello oscuro, salpicado de canas, caía libremente sobre sus hombros, y una mecha rebelde le rozaba el cuello, dándole un aire misterioso y seductor. Dolores no se dio cuenta inmediatamente de la presencia de Ignacio. Estaba absorta en su propio mundo, moviendo las manos con lentitud, como si acabara de escribir algo con tinta invisible. Cuando finalmente se giró, su mirada profunda y su sonrisa enigmática hicieron que el corazón de Ignacio se acelerara. Ignacio, dijo con voz suave, casi un susurro que parecía envolver el aire como un hechizo, ¿qué haces despierto a estas horas? No puedes dormir. Ignacio sintió un rubor inesperado. No esperaba encontrar a su suegra en ese estado, tan cercana y vulnerable, y menos a esa hora. Su bata de encaje apenas sujetaba su figura, y el leve movimiento al girarse dejó al descubierto la línea de su espalda, provocando en Ignacio una mezcla confusa de respeto y deseo reprimido. Escuché un ruido raro, murmuró él, pensé que podrían ser ratones. Dolores soltó una risa baja, que resonó como un eco en la estancia. Se acercó a él con pasos silenciosos, y algo metálico desapareció entre los pliegues de su camisón, como si nunca hubiera existido. ¿Ratones?, replicó con un tono juguetón. Aquí no hay ratones, Ignacio. Este viejo caserón tiene sus propios secretos, y a veces, susurran en la noche. Ignacio tragó saliva, sintiendo que aquella mujer, con sus palabras llenas de doble sentido, le lanzaba un desafío. Dolores siempre había sido una maestra del silencio y la insinuación, y en esa noche oscura, parecía más peligrosa y fascinante que nunca. Bueno, si no son ratones, creo que me retiraré, dijo él, dando un paso hacia la puerta, pero sin poder evitar mirar de nuevo su figura iluminada por la luna. Ve con cuidado, Ignacio, respondió ella con una sonrisa apenas visible. Y la próxima vez, toca antes de entrar, que nunca se sabe en qué estaré metida, o con quién. Mientras cerraba la puerta tras de sí, Ignacio notó cómo su bata se entreabría, dejando al descubierto un hombro delicadamente moldeado, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. En la oscuridad de la habitación, volvió junto a Marta, pero su mente ya no descansaba. Aquella noche había descubierto que detrás de la fachada de su suegra se ocultaba un mundo lleno de misterio, seducción y peligro, y justo cuando intentaba dormirse, un nuevo sonido, un zumbido insistente acompañado de suspiros ahogados, rompió el silencio. Ignacio sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, el sol se colaba tímidamente entre las persianas de la habitación, bañando con una luz dorada el rostro sereno de Marta, que todavía dormía plácidamente. Ignacio, sin embargo, no había pegado ojo. La imagen de Dolores, con su camisón de encaje que rozaba la piel como una caricia prohibida, seguía viva en su mente. Se levantó con un suspiro, vistiendo unos vaqueros gastados y una camisa de algodón azul,
arrugada por el sueño, mientras se preguntaba cómo alguien podía mantener ese aire de misterio y seducción a sus 50 años. En un pueblo donde todos se conocían de toda la vida, en la cocina, Marta preparaba café con la acostumbrada delicadeza. Su delantal blanco con bordados florales apenas ocultaba la silueta de su figura. Ignacio se acercó, intentando mantener la calma, pero su mirada se perdía en el reflejo de la cafetera de acero pulido. ¿Has dormido bien?, preguntó Marta, sin levantar la vista. Más o menos, respondió él, intentando sonar despreocupado. Anoche me despertó un ruido, pero nada importante. Marta le sonrió, con esa dulzura que siempre lo hacía sentir en casa. Sin embargo, Ignacio sabía que no podía contarle lo que había visto ni oído. No quería romper la paz con su esposa, ni poner en peligro la frágil armonía que mantenían en aquella casa de aire antiguo y madera crujiente. Durante el día, Ignacio intentó concentrarse en su trabajo en la fábrica de cerámica local, donde moldeaba arcilla con manos expertas y escuchaba los chistes pesados de sus compañeros. «Oye, Ignacio, parece que tienes más historias que Galdós», le decían entre risas, y él respondía con un encogimiento de hombros, sin revelar nada. Pero la noche no tardó en caer, y con ella, el mismo zumbido inquietante volvió a resonar en la casa. Ignacio, decidido a descubrir la verdad, se dirigió de nuevo hacia la habitación de Dolores. Esta vez, la puerta estaba entreabierta y una tenue luz naranja escapaba por el pequeño resquicio. Al asomarse, vio a Dolores sentada en una silla frente a una mesa llena de papeles y un extraño dispositivo que emitía el zumbido. Su camisón, ahora de seda negra, caía con elegancia sobre sus piernas largas y torneadas, dejando entrever unos tacones rojos que brillaban bajo la luz tenue. Su cabello, recogido en un moño alto, dejaba al descubierto un cuello esculpido y un collar de perlas que parecía guardar secretos antiguos. «Ignacio», dijo ella sin voltear, con voz suave pero firme, «sabía que vendrías». Él tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de aquella mujer que parecía una mezcla de musa y enigma. «¿Qué es eso?», preguntó señalando el aparato. «Un pequeño experimento», respondió ella con una sonrisa ladina. «Pero no es eso lo importante. Lo que importa es que te has cruzado con algo que pocos conocen. Y ahora, ya no hay marcha atrás». Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dolores se levantó lentamente, caminando hacia él con una gracia que desafiaba los años, y al llegar a su lado, rozó su brazo con la punta de los dedos, un contacto ligero pero cargado de electricidad. «Mañana a medianoche», susurró, «ven a verme. Te enseñaré lo que nadie más debe saber». Antes de que Ignacio pudiera reaccionar, ella desapareció entre la penumbra, dejando tras de sí un aroma a menta y vino dulce que lo envolvió, haciéndole perder la noción del tiempo. Ignacio cerró la puerta tras de sí y apoyó la frente contra la madera, preguntándose si estaba a punto de caer en una trampa o si, por fin, descubriría el misterio que había ocultado Dolores durante tanto tiempo. Pero lo que sí sabía con certeza era que su vida ya no volvería a ser la misma, y mientras tanto, en la penumbra del pasillo, una sombra se deslizó silenciosa, observando cada movimiento con ojos que brillaban con una malicia contenida. ¿Quién o qué vigilaba a Ignacio? ¿Y qué secretos escondía realmente Dolores en aquella casa donde todo parecía posible? La noche siguiente llegó envuelta en un manto de niebla densa que se colaba entre las rendijas de las ventanas de la vieja casa en el Escorial. Ignacio se preparó con nerviosismo para el encuentro que Dolores le había prometido. Se vistió con unos pantalones oscuros y una camisa blanca, intentando aparentar normalidad, aunque el latido acelerado de su corazón delataba su inquietud. Antes de salir, se miró en el espejo del recibidor. Su rostro mostraba líneas de cansancio y una sombra de incertidumbre que no había tenido antes. Al abrir la puerta, el aire frío de la noche le golpeó el rostro, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Caminó por el jardín, donde las plantas parecían susurrar antiguos secretos entre el susurro del viento. La casa, con sus paredes cubiertas de enredaderas y ventanas con cortinas ajadas, parecía más un santuario de misterios que un hogar. Dolores lo esperaba en el salón, iluminada por la luz tenue de un candelabro de bronce. Esta vez llevaba un vestido largo de terciopelo burdeos, que abrazaba su figura con una elegancia peligrosa. El escote sutil dejaba entrever la curva de su clavícula, y unos pendientes de plata colgaban con un brillo que capturaba la poca luz ambiente. Sus labios rojos contrastaban con la palidez de su piel, y una sonrisa enigmática curvaba sus comisuras. «¿Has venido?», dijo con voz ronca, que parecía acariciar el aire.
Me alegra que tengas curiosidad, Ignacio. La curiosidad, ya sabes, mató al gato, pero también puede salvarlo. Ignacio sintió que cada palabra de Dolores era una invitación a adentrarse en un juego peligroso. Ella se acercó con pasos lentos y medidos, y sobre la mesa había varios objetos, un diario antiguo, fotografías descoloridas y un pequeño frasco con un líquido oscuro. Esto, dijo señalando el frasco, es la llave de todo. Un secreto que he guardado por años, escondido bajo capas de silencio y mentiras. Ignacio se inclinó para observar mejor, y en ese momento Dolores deslizó su mano por su brazo, un roce que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ignacio, mezclando el miedo con una atracción inexplicable. No temas, susurró ella. No todo lo oculto es peligroso. A veces, lo que tememos es solo la sombra de lo desconocido. Mientras hablaba, Dolores abrió el diario y comenzó a leer pasajes en voz baja, historias de amores prohibidos, pactos secretos y verdades enterradas bajo la apariencia de una vida tranquila en el Escorial. Ignacio escuchaba hipnotizado, sintiendo que cada palabra removía algo profundo en su interior. De repente, un ruido seco proveniente del pasillo los hizo detenerse. Dolores alzó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y alerta. Parece que no estamos solos, murmuró. ¿Crees en las coincidencias, Ignacio? Porque yo no. Ignacio sintió como el aire se volvía más denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Dolores se levantó y se acercó a una puerta que daba al sótano, con una llave en la mano. Ven, esto es solo el principio, dijo. Pero cuidado, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Ignacio dudó un instante, pero la mezcla de miedo y curiosidad fue más fuerte. Siguió a Dolores hacia la oscuridad del sótano, sin saber que fuera de la casa, en la sombra de un árbol, una figura observaba con ojos fríos y calculadores, un plan oculto en su mente que pondría en jaque todo lo que Ignacio creía conocer. Aquella noche, el destino de Ignacio comenzó a escribirse con tinta invisible, y la línea entre la realidad y lo prohibido se tornó más difusa que nunca. ¿Qué secretos guardaba Dolores? ¿Y qué papel jugaría Ignacio en aquella trama que apenas empezaba a desplegarse? El sótano olía a humedad y madera vieja, con un aire cargado que parecía absorber cada sonido como si la casa misma guardara sus secretos en aquel rincón oscuro. Ignacio bajó los escalones con pasos cautelosos, siguiendo la figura elegante de Dolores, cuyo vestido burdeos rozaba las paredes, dejando un rastro de misterio y un sutil aroma a jazmín mezclado con menta. En el centro del sótano, apenas iluminado por una lámpara de aceite, había una mesa cubierta con objetos extraños, relojes antiguos, cartas manuscritas con tinta desvaída, y un cofre pequeño, forjado en hierro con delicados grabados. Dolores se acercó con una sonrisa que parecía esconder un juego, y abrió el cofre con una llave que sacó de un bolsillo oculto en su vestido. Aquí yace el secreto, dijo, dejando caer con cuidado un sobreenvejecido. Algo que cambiará tu perspectiva para siempre, Ignacio. Ignacio sintió que el aire se volvía más denso, y su pulso se aceleró. Dolores le entregó el sobre, y él, con manos temblorosas, deslizó la solapa para descubrir dentro unas fotografías y una carta escrita a mano. Las imágenes mostraban a una mujer joven, con un vestido de encaje blanco similar al camisón que Dolores llevaba la primera noche, y a un hombre al que Ignacio no reconoció, pero cuya mirada parecía esconder un tormento profundo. ¿Quién es ella?, preguntó Ignacio, levantando la vista hacia Dolores. Ella se acercó, con una expresión que mezclaba nostalgia y tristeza. Esa mujer fui yo, hace muchos años. Y ese hombre, hizo una pausa, como si el peso de sus palabras fuera demasiado pesado, fue el amor de mi vida, pero también la fuente de mi maldición. Ignacio tragó saliva, sintiendo como la historia que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos. Dolores continuó, y su voz se volvió un susurro cargado de emoción. En este pueblo, hay secretos que se transmiten de generación en generación. Pactos oscuros, promesas rotas y sombras que nunca se desvanecen. Yo hice un trato para proteger a mi familia, pero a un precio que aún pago cada noche. Mientras hablaba, Ignacio notó como la luz de la lámpara oscilaba, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes, como si la casa misma respirara con ellos. La atmósfera se volvió casi irreal, y el roce casual de los dedos de Dolores al pasar las páginas del diario lo dejó sin aliento, una mezcla de temor y fascinación que lo atrapaba como una telaraña. De repente, un crujido en las escaleras lo sobresaltó. Dolores volvió la cabeza con rapidez, y sus ojos brillaron con una mezcla de alerta y desafío.
Alguien más sabe lo que aquí guardamos, murmuró. Y no todos tienen buenas intenciones. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante comprendió que aquel encuentro no era casualidad, sino el inicio de una trama que lo envolvería sin remedio, donde la línea entre la realidad y lo prohibido se desdibujaba peligrosamente. Dolores se acercó a él, la cercanía de su cuerpo y el perfume embriagador de su piel lo desarmaban por completo. Mañana, a la misma hora, susurró, te mostraré lo que nadie más se atreve a ver. Pero recuerda, Ignacio, en este juego, la verdad puede ser tan seductora como peligrosa. Cuando Ignacio subió las escaleras, la noche ya había caído, y en la ventana del sótano, una sombra se desvaneció sin dejar rastro. ¿Quién acechaba en la oscuridad, y qué secretos estaba dispuesto Ignacio a descubrir, aunque le costara todo lo que amaba? La respuesta, como siempre, estaba oculta en la penumbra, esperando a ser revelada. Pasaron las horas, y la casa en el Escorial dormía bajo el manto silencioso de la madrugada, salvo por las pequeñas señales de vida que parecían susurrar secretos en cada rincón. Ignacio, sumido en una mezcla de inquietud y deseo prohibido, no lograba encontrar descanso. La imagen de Dolores, con su vestido burdeos y esa sonrisa cargada de enigmas, se repetía en su mente una y otra vez, como un eco hipnótico. Al fin, la noche prometida llegó. Ignacio, vestido con una chaqueta oscura y camisa blanca, avanzó por el pasillo con paso firme pero cauteloso. La casa parecía distinta, más viva, como si las paredes respiraran y ocultaran algo más allá de lo visible. Dolores lo esperaba en el salón, esta vez con un conjunto de encaje negro que dibujaba cada curva de su cuerpo con una elegancia sutil y provocativa. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado que dejaba caer algunos mechones rebeldes sobre su cuello, y sus ojos brillaban con una intensidad que desarmaba cualquier resistencia. «Has venido», dijo con voz baja, casi un susurro. Eso ya es un paso valiente. Ignacio tragó saliva, sintiendo que cada palabra de Dolores era una invitación a cruzar una línea invisible pero decisiva. Ella se acercó, y el roce de sus dedos al pasar una hebra de cabello detrás de la oreja de Ignacio encendió una chispa que él no supo cómo controlar. Sobre la mesa había un espejo antiguo, con marco dorado y tallados barrocos. Dolores lo tomó y lo colocó frente a Ignacio. Este espejo, explicó, no es un espejo cualquiera. Refleja lo que no queremos ver y revela lo que el alma oculta. Ignacio miró su reflejo, pero pronto la imagen comenzó a distorsionarse. En la superficie brillante apareció una figura femenina, con ojos negros como la noche y una sonrisa que parecía beberse la luz. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y se apartó del espejo con rapidez, pero Dolores lo sostuvo firme. «No huyas», susurró ella. «Lo que ves es solo una parte de la verdad. La casa, los secretos, mi historia y la tuya están entrelazados más de lo que imaginas». De repente, la luz parpadeó y el zumbido familiar llenó la habitación, mezclándose con un suspiro profundo que parecía venir de las paredes mismas. Dolores avanzó hacia una puerta oculta detrás de una cortina pesada y la abrió lentamente. «Ven», dijo, «es hora de que veas el otro lado». Ignacio dudó, pero la atracción y la necesidad de entender lo que ocurría lo empujaron a seguirla. Al cruzar el umbral, encontró una estancia oculta, llena de objetos antiguos, símbolos extraños y fotografías que parecían contar historias de vidas paralelas. Mientras exploraban aquel santuario secreto, una risa suave y casi burlona resonó desde la penumbra. «¿Jugando a ser detectives?», dijo una voz desconocida que hizo que ambos se giraran de inmediato. Una figura emergió de las sombras, un hombre de mirada penetrante y sonrisa torcida, vestido con un traje oscuro que parecía absorber la poca luz que había. Sus ojos parecían conocer todos los secretos que la casa guardaba. «Pensaste que esto era solo un juego entre tú y Dolores, Ignacio», continuó. «Pero aquí hay fuerzas que ni siquiera ella controla». Dolores apretó la mano de Ignacio con fuerza, mientras la tensión en la habitación crecía como una tormenta a punto de estallar. «Esto acaba de empezar», advirtió ella. «Y tú, Ignacio, estás en el centro de todo». El hombre avanzó un paso, y en sus ojos se reflejaba una oscuridad que prometía desvelar misterios aún más profundos y peligrosos. Ignacio sintió que su mundo, tal como lo conocía, se desmoronaba. La noche, la casa, Dolores y aquel extraño hombre trazaban un laberinto del que parecía imposible escapar, y mientras la puerta tras ellos se cerraba con un portazo seco, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué camino elegiría Ignacio cuando la verdad se convirtiera en su mayor desafío?